muy agradecido, dándole gracias públicamente a Él, a nuestro Señor Jesucristo, que podemos nosotros acceder a su presencia. Estuvimos cantando acerca de que no hay un lugar más alto que los pies de Cristo. Y esto no tiene que ver con una medición de altura que puede ser que lleguemos ahí y no se pueda por razones físicas, científicas. Tiene que ver con que el lugar más alto que un ser humano puede aspirar es a humillarse y rendirse ante el Señor. El propósito del ser humano es servir a Cristo. Si nosotros no cumplimos con ese propósito y buscamos hacer nuestras vidas de cualquier otra forma, alejados de cumplir el propósito de Cristo, nunca vamos a encontrar felicidad. Siempre me gusta ilustrar ese tema con una ilustración que se hace con una película de Toy Story acerca de Buzz Lightyear en la primera película, cuando él creía que era un guardián espacial. Y qué grandeza ser un guardián espacial, o sea, viajar por el universo, combatir los villanos. Y la verdad es que él no quería ceder y aceptar que era un simple juguete. Y uno puede decir, pero es que la diferencia de ser un juguete a un guardián espacial es muy grande, pero él realmente encontró la felicidad y pudo estar totalmente pleno cuando aceptó que lo habían creado para divertir a un niño. Es así cuando nosotros no cumplimos con nuestro propósito de alabar a nuestro Señor, de agradecerle, de rendirle gloria, nunca vamos a encontrar nuestro propósito. Muchas gracias, Sarita. Sarita es mi hermana, por si acaso. Si ustedes no sabían, Sarita es mi hermana, es una muy buena hermana, no es porque esté aquí, y tiene un muy buen esposo. Lo digo porque han sido de mucha bendición, sin que nosotros se lo hemos pedido. En su corazón siempre hay servicio y ganas de servir. Mientras tanto, quiero que busquemos, Manuel, si me puede ayudar buscando en la Biblia, en Hechos, el libro de Hechos. Vamos a seguir con nuestra serie del libro de Hechos. Capítulo 9, del versículo del 1 al 9 vamos a estar leyendo. Amén. Vamos a esperar que lo encuentre ahí. Vamos a leer de ahí porque yo tengo la Reina Valera, pero creo que esa es la Biblia de las Américas. Vamos a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Usted nos puede seguir en cualquier Biblia, solamente cambia las traducciones. No va a encontrar algo diferente, no va a encontrar alguna otra versión que diga que esto sucedió de otra manera, sino que esta es una traducción. Y dice, versículo 1, dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, que de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Nosotros vemos aquí, ya habíamos visto en el libro de Hechos, otras participaciones de Saulo. Estuvo presente cuando Esteban dio su discurso acerca de su defensa y habían varias sinagogas metidas ahí. Y también ahí sabemos que estuvo Saulo y sabemos que también estuvo presente en el momento de la muerte de Esteban. Pudimos ver que Esteban
tanto Esteban y Felipe, que no eran parte de los apóstoles, hicieron un gran trabajo, pero había un perseguidor, había un adversario, había una persona que estaba haciendo complicada el asunto de poder seguir predicando el Evangelio. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿acaso Dios puede, Dios quiere ocupar y transformar a un pecador adversario? Quiero que me acompañen a orar. Incline su rostro. Padre Santo, agradecemos en esta hora poder, Señor, escudriñar de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de los pecadores y que podemos estar reconciliados juntamente contigo. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Permítenos, Señor, poder, Señor, entender las verdades, Señor, para poder aplicarlo y vivir tu evangelio. Bendice, Señor, la palabra, bendice a mis hermanos, ayúdalos, Señor, a que puedan estar concentrados en la palabra. Te pido, Señor, de que tú nos moldees, Señor, corrígenos a lo donde tenga que corregirnos, Señor, exhórtanos y anímanos, Señor, en aquellas cosas, Señor, que son muy difíciles. Te pido, Señor, en esta hora que tú nos bendigas, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones para que podamos, Señor, escuchar y estar atentos, Señor, dándote gloria, Señor, poniéndote atención, Señor, a lo que es tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día traigo un mensaje titulado como tema La verdadera conversión a Cristo. Y una verdadera conversión la podemos ver aquí. Sabemos que Saulo era un adversario. Sabemos que después se le empezó a llamar Pablo. Y una de las cosas que normalmente tenemos nosotros los cristianos, que algunas veces pensamos, es que como a Simón Pedro, el Señor le cambió el nombre, el Señor le puso Pedro, se llamaba Simón, pensamos que lo mismo pasó con Pablo, que se llamaba Saulo y ahora después se llama Pablo. Pero no es tan así la cosa. O sea, el Señor no le cambió el nombre a Saulo, sino que Saulo tenía dos nacionalidades. Nacionalidad judía y nacionalidad romana. Y su nombre romano era Pablo. Ahora, ¿por qué él se decidió llamar Pablo después de que siguió avanzando? Es porque el nombre Pablo es el nombre gentil de él. Y como su predicación iba dirigida a aquellos gentiles, lo caracterizaba mucho mejor ese nombre que el nombre Saulo. Pero nosotros aquí podemos ver que Saulo todavía no era un convertido. Respirando, en el versículo 1, respirando todavía amenazas. O sea que Pablo era un anticristiano, pero hecho y derecho. O sea, no simplemente que no quería juntarse con ellos, sino que buscaba la manera de ser un contrincante, pero de los buenos. O sea, un contrincante de aquellos que son peso pesado, que había que temer. O sea, nosotros vemos en la Escritura que a Felipe, a los apóstoles, al mismo Señor Jesucristo, muchas veces cuando predicaban el Evangelio buscaban para matarlos, para perseguirles, para apresarlos, y gracias al Espíritu Santo pudieron salir de cárceles, salir de condenaciones. Pero resulta que Saulo era tan insistente que llevó a Esteban para que nosotros viéramos que ellos, en realidad la sinagoga, gente preparada, vemos que el adversario también puede estar preparado. Los de la sinagoga, hablando, llegando a una conclusión, presentan esto a Esteban y pueden presentar a nosotros también, como discípulos del Señor, exponernos muchas veces gente que es adversaria del cristianismo. Pero aquí hay algo interesante, porque este Saulo, a pesar de que le hizo tanto mal a la iglesia, podemos ver que este Saulo luego cambia, pero que aquí hay un pecador que necesita una conversión. Que si no hay una conversión de este pecador, realmente seguiría siendo el mismo tramposo, el mismo asesino,
el mismo cómplice de la muerte de muchos de nuestros hermanos. Y así, claro, hoy en día, gracias a Dios, hay muchas leyes que nos respaldan, que nos permiten y que no nos lleven así, pero no sabemos hasta cuándo eso puede suceder. Damos gracias al Señor por el tiempo que damos para predicar el Evangelio y queremos que cada una de las personas aquí en Vida Real entienda el privilegio que tiene de predicar la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Tenemos tiempos difíciles, pero el Señor, gracias al Señor, gracias a su intervención, podemos seguir predicando el Evangelio. Y lo seguiremos haciendo hasta el día en que Él venga o moramos. Si nosotros morimos, le enseñaremos a nuestros hijos que continúen la labor que el Señor nos encomendó. Amén. Entonces nosotros vemos aquí que a Saulo respirando amenaza y muerte, o sea, su ira en su corazón contra estos cristianos era tal porque era una persona que conocía mucho la ley y protegía y era muy celoso de la ley, tan así, tan al grado que era capaz de enfocarse todo su esfuerzo para poder llevar a cabo esta persecución. Saulo gestionaba las cartas, decía, ¿para qué? Para él ir a apresar, entrar en casas, poder tomar preso a aquellos que decían creer en Jesucristo. ¿Se imagina usted, hermano, que haya sido un personaje en el día de hoy y todos temiéndole a este personaje? O sea, sería un personaje de renombre en el mundo cristiano, pero no para bien, sino para mal. Y todos hablarían de él, pero no hablarían cosas de bendición, sino que sería un enemigo que hay que tener cuidado, que él vive allá, cuidado que viene allá, como se han visto en Paseo Ahumada, cuando dicen, vienen los carabineros, y uno ve una cantidad de gente corriendo y uno dice, ¿qué pasa? Y la única cosa es que vienen los carabineros. Así normalmente los cristianos andaban. Cuidado que viene Saulo. O sea, es complicado lidiar con este hombre. Saulo conocía a Jesús de nombre. Sabía por qué existían sus discípulos. Sabía por qué se había creado el cristianismo. Él sabía por qué había nacido a la iglesia. Sabía que había un fundador, el cual habían crucificado en la cruz porque era un revolucionario, porque muchos creían que iba en contra de la ley, pero aún así crucificando a Jesús, este Jesús seguía molestando a través de sus discípulos. Muy complicado, pero él estaba muy comprometido con esta causa. Y dice el versículo 3, si lo puedes poner, Manuel, versículo 3 y el 4. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz en el cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La verdad es que el Señor lo confronta. Saulo conocía a Jesús, pero Saulo lo conocía solo de oídas. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros en la congregación, nosotros en las iglesias, nosotros en el cristianismo, en la vida cristiana, conocemos muchas personas que dicen creer en Jesús, que dicen aceptar a Jesús, o que tampoco no lo conocen, pero sí saben su nombre, pero solamente lo conocen de oídas. No conocen a Jesús realmente. Lo conocen, lo han oído. Y muchas veces, cuando nosotros no conocemos a Jesús, tendemos a ir en contra de su voluntad. Y créame, hermanos, usted estando en una iglesia, estando fuera de la iglesia, estando en cualquier lugar, cuando uno se mete con la iglesia de Jesucristo, Cristo sale a defender a su iglesia. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Cualquier persona que no conozca al Señor y trate de atentar contra la iglesia del Señor,
se estaba metiendo, como decimos, en las patas de los caballos. Está metiendo en cosas complicadas. Meterse con la iglesia de Dios es sumamente peligroso. Creo que una de las cosas más peligrosas que un ser humano puede hacer. Puede insultar a Jesús, puede hablar mal de Jesús, puede dejarlo mal, puede difamarlo, pero si uno se mete con la iglesia del Señor, es meterse con su novia. Y él, la verdad es que no espera hacerse saber, hacerse mostrar ante esta defensa. Y vemos aquí que él cayó y le dijo, ¿por qué me persigues? Y vamos al segundo punto de la conversión de personas que no conocen bien a Jesús, pero necesitamos nosotros conocer a Jesucristo verdaderamente. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Jesús verdaderamente? ¿Cómo nosotros podemos tener este encuentro personal con el Cristo resucitado? ¿Cómo podemos nosotros conocer realmente a Jesús y no solamente de oídas como lo conocía Saulo? Y esto tiene que ver con conocerlo a través de su palabra revelada. Conocemos las Escrituras y muchas veces nosotros no leemos y no escudriñamos las Escrituras y es por eso mismo que no podemos conocer al Jesús real, al Jesús verdadero. Y aquí empiezan las hipótesis de nuestros días. Yo creo que Jesús estaría haciendo esto. No, es que Jesús si estuviera acá estaría haciendo esto. Y se arma un debate como que fuera imposible conocer qué es lo que estaría haciendo precisamente Jesucristo en estos tiempos. Y algunos dicen, no, pero es que es muy difícil porque no sabemos, porque el Señor no nació en tiempos conflictivos. Por favor, si no sabemos eso es porque no conocemos al Señor. El Señor nació en uno de los tiempos más conflictivos de la historia. Conflictivo económicamente, conflictivo políticamente, conflictivo espiritualmente, conflictivo por donde se le mire. Pero debemos saber esto, que si no conocemos a un Jesús real, no podemos tener un encuentro con Él. Debemos tener un encuentro verdadero con Dios. Y este encuentro verdadero parte con que nosotros digamos, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? ¿Quién eres? Como dijo Saulo. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién es? Si a nosotros nos preguntáramos, ¿quién es Jesús? ¿Podríamos acaso tener una respuesta ante esta pregunta? Quizás sí la tiene. Quizás no la tiene formulada con palabras ordenadas. Pero le aconsejo que lo haga. Así puede ordenar su mente también. Nosotros podemos conocer a Jesús a través de su palabra, únicamente por su palabra. Y hay algo que los reformados conocemos que se llama la sola Escritura. Y la sola Escritura claramente nos lleva a esto, a conocer a un Jesucristo resucitado, conocer a un Jesucristo genuino, conocer a un Jesucristo quien se revela a través de su palabra. ¿Quién eres, Jesús? Pero no tan solo saber quién es Jesús, pero decir Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es quien vino a morir por los pecados, sino que nosotros debemos reconocer que este Jesús, y para conocer realmente a Jesús, debemos tener una conversión en la cual reconozcamos su autoridad y su señorío. Aquí nos damos cuenta en el versículo 5 al 6, Manuel, si me puede ayudar, del 5 al 6, y dice, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Parte diciendo, ¿quién eres, Señor? La pregunta no es ¿quién es Jesús? Es decir, ¿quién eres, Señor? Y esta pregunta tiene que ver con reconocer que alguien de autoridad le estaba hablando. Nosotros sabemos de que en nuestro contexto humano hay gente de autoridad y sabemos que existe gente de autoridad. Por más nos gusten o no nos gusten, son gente de autoridad. Son gente que tiene autoridad y nosotros podemos tratarlo de autoridad
pero simplemente eso, tratarlo como autoridad. Pero saber aquí, realmente conocer a Jesucristo, tiene que ver con decirle Señor, pero no Señor simplemente porque oí una voz en lo alto, sino porque reconozco que tiene poder, tiene habilidad para hacer estas cosas, para dejarlo ciego, para impactar en las vidas. Aquí Saulo era en contra. No tuvo que venir Esteban a darle su discurso, no tuvo que venir Felipe. Simplemente el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Y con solamente esa pregunta, ¿ustedes creen que la vida de Saulo siguió igual? Simplemente un encuentro real con Jesucristo basta para que nuestras vidas cambien totalmente. Solamente uno. Solamente un enfrentamiento con el Señor. Pero para tener este encuentro debemos ir con la pregunta correcta. ¿Quién eres, Señor? No quién eres, Jesús. Porque si sabemos que Jesús es Salvador, que resucitó, pero no es nuestro Señor, la verdad es que simplemente se queda en un conocimiento. Se queda en intelectualismo. De conocer a Jesús a través de palabras y no ejecutarlos. Una de las cosas que a nosotros siempre nos advierten cuando estudiamos teología es el tema de que cada vez que nosotros aprendamos algo debemos ponerlo en práctica y no dejarlo aplazarlo. ¿Por qué? Porque eso es un suicidio. Es un suicidio intelectual que nos lleva al intelectualismo de, sí, conozco esto, pero ya lo tendré tiempo para poner en práctica. Sigamos aprendiendo más. Y así vamos aplazando cada vez más lo que vamos aprendiendo de nuestro Señor. Pero la pregunta correcta es, ¿quién eres, Señor? Reconociendo la autoridad que Jesucristo nos ha mostrado que Él tiene para nosotros. Nosotros debemos reconocer la autoridad que tiene el Señor, pero tenemos que reconocer nuestra responsabilidad como personas que estamos en rebeldía por nuestros pecados contra Jesucristo. No hay quien pueda saber quién es Jesús realmente, no hay quien pueda decirle quién eres Señor y tener un encuentro realmente con Jesús si no reconoce que es un rebelde, que está en rebeldía por su pecado y necesita de este Señor. Necesita de la autoridad de Él, el perdón de Él. Porque al momento de que Saulo se encontró con Él, sabía que esa era la única opción. O si no, Él ya sabía lo que le iba a pasar. Parecía una amenaza. Parecía de que podemos ver que a lo mejor a alguien le puede dar miedo decir, el Señor me va a castigar, me va a matar. El Señor puede hacerlo. Pero aquí vemos de que el Señor no estaba buscando solamente reprender a Saulo, sino que cuando el Señor nos reprende, también el Señor es un Señor de misericordia. Y cada uno debemos tener claro esto, porque el Señor, por más que nos equivoquemos, el Señor nos va a encarar, pero justamente para que nosotros salgamos de esa rebelión, de nuestros pecados, de nuestros pensamientos que están constantemente tratando de ir en contra de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestra naturaleza lucha día tras día por ir en contra del Señor, por rebelarse en contra del Señor. Y reconocer la autoridad de Jesucristo es saber luchar contra esta naturaleza que día tras día busca rebelarse contra el Señor. ¿De qué manera? Yendo en oración, ayunando, buscando y escudriñando la palabra. Si nosotros no hacemos este tipo de cosas, no podemos esperar que de a poco nos empecemos a desviar y que nuestra naturaleza se quiera revelar día tras día más y sea más difícil que nosotros podamos acercarnos más a nuestro Señor, porque hay una rebeldía de no querer asumir de que Él es el Señor y Él tiene autoridad. Podemos ver de que muchas veces tenemos autoridades protocolares. Tenemos ministros, presidentes, hay
se arman grupos, así como la ONU, y sabemos que ellos tienen autoridad. Pero esa autoridad no sirve de nada si ellos no pueden influir en nuestra vida. La autoridad de una persona no sirve de nada si es que nosotros no dejamos que ellos influyan en nosotros. Y esto nos lleva a un cuarto punto. Cuando una persona se convierte de verdad, está dispuesta a que sea guiada. El señorío de Cristo, como resultado, trae de que nosotros podamos acercarnos a Él, reconocer su autoridad, pero no tan solo eso. No tan solamente eso, sino que su autoridad tiene la capacidad de influir en nuestras vidas, de ser guiados, de ser enseñados para la nueva vida en Cristo. Y esto es complicado y esto es lo que muestra una verdadera conversión. Y muchas veces nos encontramos con nuestro propio corazón, leyendo las Escrituras, sabiendo que el Señor tiene una autoridad, sabiendo que el Señor tiene un mandato, sabiendo que el Señor dice, de esta manera hay que hacerlo y de esta manera se hace, y nuestro corazón dice, muchas gracias por la información, pero yo creo que deberíamos hacerlo de esta otra manera. Constantemente, nuestro corazón es así, como seres humanos, cada uno. Y una persona puede decir, creo que eso no pasa por mí. Y justamente es esa la naturaleza pecaminosa. ¿Quién nos hace decir como, yo no estoy en rebeldía? Y justamente el Señor nos llama a que necesitamos reconocer su señorío, así como Saulo lo hizo, para que Él nos restaure, para que Él nos renueve, para que nos lleve a vivir correctamente la vida en Cristo. Todos nosotros, hermanos, necesitamos la guía del Señor y que su señorío y su autoridad gobierne sobre nuestras vidas. El señorío de Cristo es todo lo que nosotros podemos tener, querer y aspirar a tener. Yo recuerdo que en la universidad, cuando estuve en la universidad, tuvimos que ver varios casos de argumentación, de discurso y de tipo de cosas así. Yo no me congregaba en ese tiempo. Y me acuerdo que mi profesor sacó un ejemplo, el discurso de Pablo en Atenas. Y yo nunca lo había escuchado. Y él empezó a dar la predicación, o sea, a hablar lo que dijo Pablo en Atenas. Indudablemente, eso no quedó indiferente en mi corazón. En ese momento yo le dije al Señor, no sé qué estoy haciendo acá, sin rendirte mi vida, sin rendirte mi ser. Solamente bastó con escuchar la palabra del Señor, ni siquiera en una iglesia, ni siquiera por un hijo de Dios, sino que el Señor me confrontó y me dijo, ¿por qué te rebelas contra mí y por qué buscas tener otros dioses? Es un encuentro tan grande que puede ser tan sutil, pero no es indiferente a la vida de aquellos que han hecho y le han preguntado, ¿quién eres, Señor? Debemos saber, hermanos, y por eso mismo se los digo, que la intervención que hace el Señor con Pablo, con Saulo, no es una intervención condenativa, sino que es una intervención en la cual el Señor tiene totalmente soberanía, autoridad y señorío para hacernos una invitación a salvación, una invitación a que nosotros podamos cambiar nuestro corazón, podamos renovar nuestra mente, podamos llevar cautivo cada deseo y cada pensamiento que se rebela contra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No es necesario que usted esté 100% de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, si usted escudriña la palabra, lo único que va a encontrar son palabras duras que muchas veces va a ir totalmente en contra
de lo que usted desea. Y esto es normal, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero llevando cautivo nuestro ser, nuestro pensamiento, a leer, a la lectura de la palabra y decir, yo necesito de esto. Señor, yo pienso que otra cosa totalmente diferente a la tuya. Pero tú tienes señorío sobre nosotros. Ayúdame, Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Reconocer el que Jesucristo es nuestro Señor, es quien nos puede llevar a una verdadera conversión, a aceptar sus palabras. Como decía Felipe, su amigo Alberto escuchó una sola vez acerca del bautismo de Jesucristo, que Él fue a las aguas y que nosotros también debemos ir a las aguas. Y el escuchar la voz de Dios simplemente no hay más peros, es vamos y hagámoslo. Si el Señor nos dice, hay que hacer esto, hay que avanzar, hay que amar a nuestro prójimo, vamos y hagámonos. Y pueden ser palabras duras, y puede ser que uno se siente identificado pensando que algunos predicadores están ensañados con uno y como que le hablaran a uno de forma condenativa, pero no es así, es la palabra del Señor que nos confronta día tras día. Que el Señor nos dice, yo pienso esto, estos son mis propósitos y estos son tus propósitos y están totalmente alejados, vuelve a mis propósitos. Y eso nos va a llevar a una crisis claramente, porque va a haber una lucha grande. Y hay muchas personas que han tenido que luchar con muchas cosas que se alejan del Señor. Hay otras que no. Así como mis luchas pueden ser con otro índole, conozco a otros hermanos que sus luchas son las de otras maneras que a mí no me afectan. Pero es porque Jesucristo trata con nosotros de forma individual para reconocer su señorío día tras día. Que el Señor Jesucristo nos llama a que debemos congregarnos y no es una excusa. Si el Señor nos invita a amar a nuestros hermanos, soportarnos unos a otros, debemos soportarnos unos a otros. Si el Señor nos invita a vivir una vida en comunidad, nos invita a dar, nos invita a nosotros que podamos ser dadivosos, gozosos, alabar al Señor. Por más que nuestro pensamiento quiera ir en contra del Señor, debemos voltear nuestro pensamiento. ¿A quién eres, Señor? Te entrego mi vida a tu señorío, a tu voluntad. Es todo lo que tenemos, hermanos. El Señor hoy día no viene a condenarnos, no viene a condenarle. El Señor Jesucristo no viene a encararlo para hacerlo pagar por cada una de las chanchadas y cada una de las rebeliones que le hemos hecho. Está en su derecho, podría hacerlo. Pero Jesucristo, nuevamente mostrando su misericordia, nos invita, cambia tu manera de pensar, acepta mi señorío, basta de rebelarte contra mí, basta de una vez por todas, con ese duro corazón, intentar sabotear mi plan, tratar de sabotear mi reino, mis intereses, mis proyectos. Y nuestra naturaleza pecaminosa tiene un conflicto totalmente grande con eso. Nosotros debemos saber que el Señor está aquí para salvarnos. El Señor hoy día nos invitó a este lugar, y si usted está en este lugar, es simplemente porque el Señor quiere avisarle y quiere decirle que es momento de cambiar y de aceptar su señorío. De aceptar la autoridad que Él tiene y se merece en su vida. Así como ilustraba en un principio aquel juguete que encontró su propósito, mientras nosotros no aceptemos y nos rindamos que el lugar más alto que podemos aspirar como seres humanos no es a tener una vida, un buen pasar económico, buenos hijos. Son cosas que el Señor puede añadir, lo hará. Él es fiel, Él es bueno. Pero el Señor quiere que nosotros aspiremos
a rendirnos a sus pies. Que ese sea nuestro deseo máximo de querer llegar a ese lugar. De que no hay mayor lugar que estar abajo. No hay mayor lugar a ser un servidor. Que cuando nosotros deseemos servir a otros, servir en una congregación, estemos dispuestos a ser los más pequeños, a ser los que lavan los pies. El cambio de Saulo permitió que dentro de este libro siguiera el ministerio de Jesucristo. Pablo llegara a Atenas y gracias al Señor, el Señor ocupó a Saulo sin que lo mejor en ese momento él lo estuviera pensando, pero que cambió mi vida. Cambió mi vida y mi ser. No sabemos en este momento a dónde nos puede llevar el que nosotros nos rindamos a Jesucristo y dejemos de luchar contra Él. Dejemos de poner oposición en nuestra mente y en nuestro corazón de nuestras rebeliones. No sabemos a cuántas vidas y a cuántas generaciones vamos a llegar a impactar algún día. No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que el Señor hoy en día nos pide: arrepiéntete, ¿por qué me persigues? No te rebeles contra mí. Y le dijo al final, en el versículo 6 y 8, Manuel, si lo puedes poner el 6 y el 8. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y aquí vemos que una verdadera conversión tiene que ver con aceptar la autoridad de Dios y no cuestionarla. ¿Podemos conocer sus propósitos? Sí. Eso es parte. Podemos ver cuáles son los propósitos buenos del Señor. Pero cuando el Señor es nuestra autoridad, si el Señor nos dice, ve y anda a Damasco, es lo único que debemos hacer. Es una buena ocasión, hermanos. El Señor nos está llamando nuevamente. Me llama a mí, los llama a ustedes, de que volteemos nuestro corazón rebelde, volteemos aquel Jesús que conocemos a oídas, para que conozcamos y tengamos una verdadera conversión en cual Jesús reina en el centro de nuestra vida, donde Él nos puede guiar y enseñar a toda verdad. Amén, hermanos. Quiero que se pongan en pie, vamos a estar orando para finalizar. Padre Santo, agradecemos en este día, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos porque tu sabiduría es inmensamente, Señor, porque tus caminos, Señor, son gigantescos, Señor. Gracias te damos, Señor, por la piedad que tienes de nosotros, por la misericordia que tienes de nosotros, para no condenarnos, Señor, si somos rebeldes, sino que hacernos una invitación a pertenecer al reino del Señor. Hacer una invitación, Señor, para pertenecer a ser tu novia, a ser un servidor tuyo, a cambiar nuestras vidas, Señor, y a tornarlas, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, quienes escuchan y quienes obedecen y quienes hacen, Señor, el mandato del Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, lleva todo pensamiento que se revela y se pone ante ti, Señor, cautivo delante de tus pies, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Dios bueno, grande en misericordia. En esta hora, Señor, ocuparnos a nosotros, simples personas, Señor, que se rebelan constantemente ante tu voluntad y ante el deseo de tu corazón. Te pido perdón, Señor, por nuestras vidas rebeldes. Te pido perdón, Señor, por si te hemos fallado, por si nos hemos alejado,
por si realmente hemos querido hacerle mal a algún hermano. Te pedimos perdón, tú conoces nuestro corazón y no hay nada que te podamos esconder. Queremos aceptar tu soberanía, tu autoridad y tu señorío, Señor, para que gobiernes sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón y sobre nuestras acciones, Señor. Bendícelo, Señor, bendice, Señor, a Vida Real, Santiago, Señor, para que podamos voltearnos, Señor, a tu corazón. Hemos sido desobedientes, pero ¿a quién iremos, Señor? Tuyos somos, Señor. Tuyos somos, Señor, perdónanos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia que se renueva día tras día. Permítenos, Señor, ser servidores tuyos, a quien somos guiados y a quien tú puedes transformar, Señor, para conocerte verdaderamente, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad y por tu intervención gloriosa, Señor, ante seres humanos imperfectos con los cuales tú trabajas, Señor, para llevar a cabo tus planes perfectos. Te damos gracias, Señor. Cuídanos camino a casa. Cuídanos, Señor, en esta semana. Cuida a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a nuestros hermanos con necesidades, tanto económicas, tanto, Señor, como espirituales. Permítenos tener comunidad, hermandad entre los hermanos. Bendecimos, Señor, tu palabra y guíanos día tras día en el nombre de Jesucristo, el único nombre en cual podemos acudir a tu autoridad y el señorío de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que tengan una muy buena semana, que el Señor les bendiga.